Muy buenos días. El día de hoy mi grupo y yo, el cual está conformado por María Fernanda Higuera, Sara Pira y yo, Sara Gerania Matallana, les estaremos hablando acerca de qué es la lingüística y cómo se ha visto a lo largo de los años. Iniciamos diciendo que la lingüística es una disciplina que netamente se encarga del estudio del lenguaje y su uso en la comunicación, pues, de nosotros los humanos. Entonces se puede decir que los estudios en la lingüística abarcan diferentes aspectos del lenguaje, por ejemplo, la estructura y funcionamiento, hasta la evolución y la variación de diferentes contextos. Lo siguiente que podríamos decir es que la capacidad humana, que implica una serie de procesos psiconeurológicos mediante la cual se puede pensar, crear, transformar y comunicar la realidad a través de signos, bien sean verbales o no. Bueno, en resumen, los estudios de la lingüística son amplios y diversos y buscan comprender las diferentes formas y pues la naturaleza y el funcionamiento del lenguaje humano en todas sus facetas. Los dejo con mi compañera María Fernanda. Bueno, vamos a comenzar con los estudios del lenguaje en la historia. Bueno, los estudios del lenguaje han evolucionado a lo largo de la historia y han dado lugar a una variedad de disciplinas en los que se busca entender la naturaleza y pues principalmente pues el funcionamiento del lenguaje humano en todos los aspectos posibles. De estos existen varias escuelas de pensamiento en la lingüística, cada una de las cuales se enfoca en diferentes aspectos del lenguaje y utiliza diferentes métodos para su estudio. Entonces aquí te vamos a dar como una especie como de breves ejemplos o resúmenes de algunas de las escuelas más influyentes en la lingüística. Escuela estructuralista. Esta escuela surgió a principios del siglo XX y se enfocaba en la descripción de la estructura del lenguaje, especialmente en la forma en que las palabras se combinaban para formar oraciones. Los lingüistas estructuralistas creían que la lengua era una estructura autónoma, que podía ser analizada sin tener en cuenta su relación con la cultura o la sociedad. Escuela generativista. Esta escuela se desarrolló en la década de 1950 y se centró en el estudio de la gramática generativa, que es una teoría que postula que el lenguaje es un común de reglas mentales que permiten a los hablantes generar oraciones gramaticales. Los generativistas creían que la gramática era innata y que todos los seres humanos nacen con un conocimiento innato de las reglas gramaticales. Voy a hablar acerca de la escuela funcionalista, la cual se enfocaba netamente en el estudio de cómo el lenguaje se usaba en aspectos pues, de la vida real, situaciones reales, y de cómo la lengua refleja y modela relaciones sociales y culturales. Entonces, ahí también decía que los funcionalistas creen que la lengua es un instrumento social que se adapta a las necesidades de los hablantes y que evolucionan pues con el tiempo, como también los humanos lo hemos hecho. Otro ejemplo sería la escuela cognitiva. Esta escuela más que nada se centraba en el estudio de la relación entre el lenguaje y la cognición y cómo los hablantes utilizan el lenguaje para procesar información y pues comunicar las ideas que tengan que pues valga la redundancia, comunicar. Otra cosa que se puede decir es que los lingüistas cognitivos creen firmemente que el lenguaje es un aspecto fundamental de la cognición humana y que el estudio del lenguaje pues, puede ayudar obviamente a comprender cómo funciona la mente humana. Bueno, por último, la última escuela que vamos a ver es la escuela sociolingüística. Esta escuela se enfoca en el estudio de cómo el lenguaje está relacionado con la sociedad y pues su cultura, y cómo los diferentes y variadas como tipos de lingüísticas están asociados con diferentes grupos sociales y culturales. Los sociolingüistas creen que el lenguaje refleja y modela las relaciones sociales y culturales, y que el estudio del lenguaje puede ayudarnos a comprender mejor la diversidad y pues como la complejidad que tienen las sociedades humanas. Cambiando ya un poquito de tema, vamos a comenzar con la lingüística y pues como toda su historia. Entonces vamos a comenzar con los campos de estudio de la lingüística, comenzando con la fonética. Entonces, la fonética estudia los sonidos del lenguaje, su producción y percepción. La segunda sería la fonología. Se enfoca en la organización de los sonidos en la lengua y cómo estos forman sistemas fonológicos. La morfología. Estudia la estructura de las palabras y cómo éstas se forman a partir de unidades más pequeñas llamadas morfemas. La sintaxis.
Se encarga de estudiar la estructura de las oraciones y cómo las palabras se combinan para formarlas. La semántica estudia el significado de las palabras, las frases y las oraciones. La pragmática se enfoca en cómo se utiliza el lenguaje en situaciones concretas en el contexto social y cultural en el que se produce. La sociolingüística estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad, incluyendo la variación lingüística en diferentes comunidades. La sociolingüística se encarga de estudiar la adquisición, el procesamiento, la comprensión del lenguaje en el cerebro humano. La lingüística aplicada se ocupa de aplicar los conocimientos lingüísticos en diferentes campos, como la enseñanza de idiomas, la traducción, la comunicación, la tecnología, la publicidad y entre otros. Bueno, pues otro tema bastante importante de abordar vendría siendo la historia de la lingüística. Entonces se sabe que la historia de la lingüística misma, nace en el momento en los intentos de las primeras civilizaciones, de cuando los primeros asentamientos humanos intentaban comunicarse las cosas, ¿no? Bueno, podemos hablar también ya de la antigüedad, que se sabe de la retórica y la gramática, que eran consideradas disciplinas fundamentales para cualquier tipo de educación. Y filósofos griegos se interesaron bastante en el estudio, filósofos tales como Platón y Aristóteles. Otro subtema de esto, la historia de la lingüística, es los orígenes que tiene pues en la antigüedad. Entonces se sabe que los estudios del lenguaje tienen un largo trayecto que se remonta a la propia antigüedad. Por ejemplo, en la India surgió el sánscrito, que fue un tipo de lenguaje en el que se desarrolló la gramática. Una de las primeras gramáticas fue la gramática sánscrita, o sea, en la que se describían las reglas para la formación de palabras y oraciones. El sánscrito, cabe recalcar que es una lengua sagrada de la religión hindú. Otro ejemplo es que en la antigua Grecia el filósofo Platón consideraba que el lenguaje era un reflejo de la realidad y que la verdad podría ser descubierta mediante el uso correcto del lenguaje. Ahí se sabe, por ejemplo, el uso de la mayéutica también. Y Aristóteles realizó un importante aporte al estudio del lenguaje, incluyendo la clasificación de las partes del discurso y la distinción entre la denotación y la connotación de las palabras. Bueno, siguiendo con este tema, en la Edad Media los estudios del lenguaje estuvieron dominados principalmente por la gramática latina y la retórica, que se utilizaban en la enseñanza de la teología y la filosofía principalmente. La gramática se centraba en la clasificación de las partes del discurso y de la enseñanza de la sintaxis y de la morfología, mientras que la retórica se enfocaba principalmente en el arte de la persuasión y pues básicamente del discurso. En la Ilustración, la gramática y la lingüística empezaron a alejarse un poquito más de la retórica y de la teología para convertirse en unas disciplinas autónomas que se enfocaban en la descripción y el análisis científico del lenguaje. En esta época, el filósofo alemán Immanuel Kant estableció que las bases para una teoría de la gramática universal que se sostiene por todas las lenguas humanas comparten ciertas estructuras y pues principios. Ya pasando a otro subtema, es la gramática especulativa en la Edad Media. Durante la Edad Media, la gramática y la teología se fusionaron para formar la gramática especulativa, que se centraba en el estudio de la estructura del lenguaje como una forma de comprender la naturaleza divina. En el Renacimiento, los estudios comenzaron a estudiar las lenguas antiguas y el desarrollo de la filología, que ésta se centraba en la reestructuración de textos antiguos y la comparación de diferentes lenguas. El Renacimiento y la filología. En el Renacimiento, los filólogos se encargaron del estudio de las lenguas antiguas, principalmente el griego y el latín, como en el fin de descubrir las raíces de la lengua y la cultura europea. Bueno, continuando, otro tema importante es la lingüística comparativa y la separación de la lingüística como disciplina académica en el siglo XIX. Bueno, en el siglo XIX la lingüística se expandió y se diversificó con el surgimiento de las escuelas como la neogramática, la sociolingüística y la psicolingüística. Los neogramáticos se enfocaban en el estudio histórico y comparativo de las lenguas, mientras que la sociolingüística se interesaba
en la variación lingüística en diferentes contextos sociales y culturales. La psicolingüística, por su parte, se centraba en el estudio de la adquisición y el procesamiento y comprensión del lenguaje en el cerebro humano. Bueno, continuando con esta temática, voy a hablar acerca del desarrollo de las nuevas teorías en el siglo XX. Se sabe que en el siglo XX la lingüística continúa evolucionando, nacen nuevas disciplinas tales como la lingüística cognitiva, la lingüística del corpus y la lingüística computacional. Más que nada, iniciemos a describir la lingüística cognitiva. La lingüística cognitiva se enfoca en el papel del lenguaje en el pensamiento y la percepción, mientras que la lingüística del corpus utiliza corpus lingüísticos. Los corpus lingüísticos son grandes colecciones de textos. Los usa para estudiar el uso del lenguaje en contextos reales. En cambio, la lingüística computacional se ocupa de aplicar técnicas informáticas y matemáticas para el proceso y análisis del lenguaje natural. Ya para finalizar, hablaríamos acerca de las aplicaciones de la lingüística en la actualidad, ¿no? Entonces, en la actualidad se sabe que la lingüística se aplica en muchos campos, la enseñanza de lenguas, la tecnología del lenguaje, la traducción, la comunicación intercultural, son muchos ámbitos. Y se sabe que la historia de la lingüística muestra cómo el estudio del lenguaje ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo ha contribuido al conocimiento y comprensión de la lengua humana. Ya por lo último, se puede decir que la lingüística tiene muchas aplicaciones prácticas en la actualidad. Se pueden mejorar la comunicación, la educación y la tecnología del lenguaje, así como proporcionar una comprensión más profunda. Ya con esto terminamos nuestro podcast, nuestro tema acerca de la lingüística. Espero, profe, que sea de su agrado. Muchas gracias.